Y en esta columna de esta semana me parece que vale la pena abordar algunos ejes fundamentales de la asunción del presidente Petro en Colombia por la significación que tiene, por el impacto que trae, ¿no? Habíamos visto la impronta que implica esa vicepresidenta Francia Márquez, pero las expresiones de Gustavo Petro en su asunción, no solo por lo simbólico, no solo por ese contexto de realismo mágico que tiene Colombia, sino por las implicancias que adquiere. Evidentemente su discurso podríamos caracterizarlo por la idea del principio esperanza de Ernest Bloch. Lo podemos caracterizar por el impulso utópico de trastocar una realidad de lo que está dado para que sea distinta. Es decir, como bien dijo, hacer que los imposibles se transformen en posibles. Y bueno, creo que podríamos decir que el movimiento social, las transformaciones que generaron este giro político, están expresando de alguna manera el agotamiento de las repúblicas restrictivas y elitistas de América Latina. Repúblicas que tuvieron su primera independencia ligadas a los cascos urbanos, a las élites coloniales y mayoritariamente en todos nuestros países latinoamericanos a visiones de alta desigualdad estructural que impedían o impiden justamente la satisfacción de los derechos de todas y de todas las personas, de todos los pueblos, ¿no? De todos los colectivos. Ese discurso que comienza centrado en la importancia de una paz integral, de una paz justa que debe lograrse para la convivencia, y es el primer énfasis que va a hacer Petro y que vale la pena rescatar, y que lo va a ligar al menos a dos o tres aspectos. Uno, a lo que tiene la implicancia de cambiar la política respecto al narcotráfico, no centrada en la guerra como ha sido dinamizada por Estados Unidos, fortaleciendo la perversión del Estado, sino variándola hacia la inversión social, hacia la transformación social, hacia el diálogo social, haciéndose cargo entonces los que demandan y consumen las drogas del rol que les corresponde y cambiar las relaciones que esto conlleva. Por otro lado, el eje de la justicia social, la necesidad de trastocar esa desigualdad donde el 70%, dice de la riqueza está en manos del 10% de la población en Colombia. Su discurso tiende a ser utópico y basado, si se quiere, en la búsqueda de la buena voluntad, la búsqueda de cambiar la lógica de la caridad por la solidaridad, cambiar la lógica de la convivencia espontánea por la justicia, ¿sí? Y entonces uno de los dilemas que uno notaría ahí es cómo esas relaciones de poder van a cambiar, y parecería ser que deberían estar basadas en esa participación social que apoyó a Petro y que él mismo reconoce a esos nadie, ¿sí? Aludiendo a Eduardo Galeano también, que hacen a esa población de campesinos, de campesinas, de trabajadores, de indígenas, de afros, de población que en última instancia no había sido reconocida. Evidentemente que esto requiere una estructura impositiva, ¿sí? Que hace pocos días ya puso ante el Congreso, porque solo desde ahí es posible construir procesos de igualdad, convocando a la mitad de esa Colombia que no cree en la igualdad, que está situada en la estratificación, ¿no? En la lógica de la meritocracia, en la lógica de la acumulación de poder. Es así que también va a proponer entonces que es necesario un gran pacto, un diálogo social, ¿sí? Basado en una razón
de reconocer que la cooperación tiene que ser primaria en la construcción social. Va entonces a apelar a que es necesario repensar las formas de producción basados en la inteligencia, basados en la sociedad del conocimiento, tratando de permitir el acceso a la educación, a la salud, al saneamiento, a todos los sectores. Por tanto, a principios del siglo XXI, visto desde un Uruguay que logró, desde el principio del siglo XX, esa impronta que luego se deterioró y se buscó recuperar en el siglo XXI, la importancia que tiene un estado de bienestar que garantice derechos. Pero lo va a hacer con una mirada desde una perspectiva ambiental, desde una perspectiva de equidad de género, una perspectiva donde los grupos y colectivos afrodescendientes tienen una importancia clave. Es en ese contexto que va a instalar un decálogo de compromisos que evidentemente reclaman del involucramiento de todos los actores para sanear un Estado que es corrupto, para sanear instituciones que han ejercido violencia y terrorismo de Estado, no parados en el pasado, sino mirando la construcción del futuro, pero con la mirada de la verdad, no es escondiendo, invisibilizando lo que ha sucedido en Colombia. Y todo eso conlleva entonces, evidentemente, la necesidad de pensar las formas de la democracia, entender las repúblicas como la igualdad de todos los que son parte y no solo de aquellas élites que la conforman, hegemonizan y dominan. Que las formas de construir democracia suponen hacerse cargo entonces de la seguridad humana integral, hacerse cargo de la cuestión ambiental, y entonces ahí va a reclamar al Fondo Monetario Internacional cambiar deuda por inversión ambiental y equidad. Va a proponer que en América Latina haya una unidad basada en compromisos de integración efectivos y no solo en discursos. Y evidentemente toda esta propuesta requiere la capacidad de la gestión, mantener el impulso utópico y el principio de esperanza, pero enfrentar las contradicciones del poder que evidentemente este segundo giro progresista en América Latina, que ahora están liderando Chile y Colombia, reclaman evidentemente de pensar cómo se cambia la matriz productiva, las formas de la distribución, la cohesión, se genera cohesión social, y para ello entonces los latinoamericanos nos necesitamos unos a otros, como fue postulado por Petro. Este primer abordaje es para tratar de ver cómo desde América Latina todos tenemos que hacer eco de estas circunstancias, de este proceso que amplía repúblicas, que consolida democracias, que las profundiza y que por tanto deben instalar una regularidad normativa, jurídica y sobre todo de instituciones que logren efectivizarlo ante la desigualdad estructural, la violencia y la marginalidad que se ha dado en muchos lugares. Continuamos en la próxima.